Entonces, esos metros cuadrados que van en esas parcelas, esos edificios que se van a hacer, pues tienen también limitaciones, no podemos hacerlo lo que nos dé la gana. El plan general nos va a fijar una edificabilidad por metro cuadrado de suelo bruto que se va a repartir entre residencial, no residencial, terciario, etcétera. Y a cada uso tendrá su edificabilidad. Hay una edificabilidad media, pero la edificabilidad residencial será 0,32 y la de terciario 0,4. Bien. Además de eso, dentro de esa parcela va a haber unas limitaciones provenientes de las ordenanzas municipales. Bueno, vamos a tener unas limitaciones más generales como densidad, número máximo de viviendas o viviendas por hectárea. No olvidemos que este desarrollo urbanístico lo estamos haciendo porque el ayuntamiento piensa que su municipio va a crecer en los próximos años. ¿Cuánto va a crecer? Pues es lo que dicen ellos. Oiga, yo aquí no quiero meter más de 10.000 viviendas, porque si voy a poner 80 viviendas por hectárea, pues lo que tengo son unas torres como la de Hong Kong, y yo en realidad quiero que sea una urbanización más fluida, más dispersa, más ecologista, sostenible, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, por un lado limito la edificabilidad, pero por el otro limito también el número de viviendas, porque yo al final toda esa edificabilidad se transforma en habitantes. Yo quiero que en mi municipio se incremente en 5.000 habitantes o 10.000 o lo que sea, y entonces esos tendrán que vivir en sus casas y entonces limitaré el número de casas. Bien, estamos diciendo que la edificabilidad son metros cuadrados construidos por metros cuadrados de suelo bruto. Definamos eso. Una cosa muy importante en el urbanismo, no se les olvide nunca, es que los metros cuadrados tienen apellido e incluso dos apellidos. Cuando a mí en urbanismo me dicen, aquí hay 50.000 metros cuadrados, yo tengo que decir inmediatamente sin pensar, ¿de qué? Metros cuadrados construidos de edificabilidad, metros cuadrados de suelo bruto, metros cuadrados de parcela, metros cuadrados computables, no computables. Entonces, siempre que les hablan de metros cuadrados, exijan un apellido, porque no es lo mismo. La edificabilidad normalmente es la edificabilidad bruta, o sea, sobre el total del sector. Pero resulta que al sector se le pueden ascribir sistemas generales situados físicamente en otro sitio. Entonces esa edificabilidad pues se reparte. La superficie computable es la superficie real descontando las vías públicas. También nos podemos encontrar con que en ese sector, que al fin y al cabo es algo que está ahí en el terreno, pues hace 50 años alguien pusiera una casita y resulta que físicamente está dentro del sector, pero esa no la vamos a, ese trocito de finca no lo vamos a desarrollar, está fuera de lo desarrollado urbanísticamente. Por lo tanto, esos metros cuadrados, aunque estén dentro del sector, no computan en cuanto a edificabilidad, porque nadie va a tirar esa casa y va a hacer otra. Con lo cual yo puedo tener 100.000 metros de sector, pero hay ahí 5.000 metros de un antiguo hospital, y entonces lo que tengo son 95.000 aplicables a la edificabilidad. Bien. Como ven, voy a tener muchos usos. Residencial libre, residencial protegido, en bloque, adosado, terciario, oficinas. Y cada uno tendrá su edificabilidad. Y, por lo tanto, es ciertamente complejo hablar de todo ello a la vez, con lo cual tenemos un artificio, que en fin no es una cosa artificial, por el cual transformamos toda esa edificabilidad en números que se pueden sumar y restar, que es lo que se llama la UA, que es la unidad de aprovechamiento. La UA es el metro cuadrado construido del uso característico que es del que más hay en ese sector. Si en ese sector hay 100.000 metros cuadrados edificables, de edificabilidad, bien dicho, 100.000 metros cuadrados construibles de vivienda libre y 30.000 de vivienda protegida, el uso característico es la vivienda libre. Entonces, una UA es un metro cuadrado de la vivienda libre, en este caso, de uso característico.
¿Y qué hacemos con los otros metros cuadrados? ¿Qué hacemos con el metro cuadrado de vivienda protegida de precio básico? Pues los transformamos a través de unos coeficientes de homogeneización, que están en relación, bueno, vienen fijados en el plan parcial, pero están en relación con los valores relativos de ese suelo urbanizado. Entonces, aplicando esos coeficientes de homogeneización, paso metros cuadrados construidos de terciario a UAS, metros cuadrados construidos de residencial libre a UAS, y al final puedo sumar todo y resulta que en este sector se van a generar 22.415 UAS. Por lo tanto, quien tenga el 20%, pues le tocará el 20% de eso. Y esas UAS, que ya son, ya digo, sumables, restables, dividibles, al final físicamente se reconvertirán en metros cuadrados de usos, pero gracias a este mecanismo de la UA, yo que tengo el 25% del terreno que ha aportado a la Junta de Compensación, sé que voy a recibir el 25% de esas UAS, descontándolo del ayuntamiento. Con lo cual, luego, a través del proyecto de parcelación, manteniendo esas UAS, que son las que me corresponden, pues tendré unos terrenos, unos solares con una edificabilidad y tipología u otros. Bueno, como un ejemplo que comentaba antes, si yo tengo el uso característico, que es la vivienda libre, estas transformaciones se hacen a través de unos coeficientes de ponderación. Entonces, el uso característico, coeficiente de ponderación, 1. Los locales comerciales o el terciario, digo 1,20, porque entiendo, o lo dice el plan general, que el metro cuadrado construido de local o de terciario va a ser un 20% más caro, va a tener un valor un 20% más alto que el de la vivienda libre. Y el de la vivienda protegida le pongo 0,70, porque entiendo que va a ser más barato. Entonces, si yo tengo 6.000 UAS, me han tocado en el proceso de desarrollo, en función de mi porcentaje, 6.000 UAS, pues yo podría tener 6.000 metros cuadrados. Cuando se habla de metros cuadrados de techo, es el metro cuadrado construido, por entendernos, para no liarnos. 6.000 metros de vivienda libre, o 5.000 de locales, o 8.571 de vivienda de protección pública, aplicándoles el coeficiente de ponderación. Pero también una mezcla. Y entonces podría tener 4.000 de libre, 832 de locales y 1.428 de vivienda protegida. Siempre que al final tenga 6.000 UAS. Porque mi intervención en el proceso del desarrollo urbanístico a través del porcentaje de suelo que ha aportado la Junta de Compensación me va a dar 6.000 UAS. ¿En qué se transforman esas UAS al final? Bueno, ese es el proyecto de reparcelación. Pero yo tendré mis 6.000 UAS. Si no, alguien tendrá de más y alguien tendrá de menos. Entonces, todo el mecanismo de la reparcelación es que a mí me tocan 6.000 y al otro 8.000 y aquí hay 4.500. Bueno, hay otro tema, y es que la legislación también, ya lo comentaba antes, dice que hay que hacer vivienda protegida, que es para gente que tiene pocos recursos, en todos los sectores, para evitar guetos, que allí están los pobres y aquí están los ricos, los vamos a tener en un sector urbanístico repartidos, y se fija un porcentaje mínimo de la edificabilidad. Entonces ya tenemos ahí una limitación, que es que hay que destinar a vivienda pública un porcentaje del residencial. Y luego hay otra limitación. Al hacer este desarrollo urbanístico se generan unas plusvalías. Pasamos de terrenos donde pastan las cabras a sitios donde se pueden hacer edificios. Esa plusvalía se genera porque el ayuntamiento ha decidido que se va a hacer el desarrollo en ese sentido y ha fijado viviendas, densidades, tipologías, pero al fin y al cabo habrá una plusvalía. Porque si no hubiera plusvalía, si no ganáramos, pues nadie se metería a hacer el desarrollo. O sea, partamos de la base de que va a haber un beneficio. Y entonces, la ley, con mucha lógica, desde hace muchísimos años, dice, el común del municipio tiene que participar de ese beneficio. Y entonces, hay un porcentaje de las UVAs que se generen que se ceden gratuitamente al ayuntamiento. Normalmente el 10%. Puede ser el 15%, en fin, lo que diga el plan general.
Y entonces, dentro de los beneficiarios de esas subas que se producen a través del desarrollo urbanístico, aparece uno nuevo, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento se lleva los terrenos tal cual para dotaciones y reservas y zonas verdes. Se lleva las calles hechas, claro, hemos pagado nosotros. Y se lleva el 10%, por decir así, de los solares que se generan, de las subas generadas, que en el proceso de reparcelación se le tocará lo que sea, ya se llegará a un pacto. Pero si somos 5 propietarios, a la hora de hacer la reparcelación de las parcelas edificables, aparece un sexto, que es el ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros, si yo tengo el 30% del suelo, pago el 30% de los costes, pero recibo el 27%, el 30 menos el 10, del 30, el 27% de la edificabilidad. Cosa que hay que tener en cuenta, como es natural, para evaluar económicamente si esto me viene bien o no. Bueno, ¿y por qué damos tanta lata damos con la edificabilidad? ¿Por qué quiero yo saber cuál es la edificabilidad? Pues porque eso es lo que voy a obtener. Yo estoy haciendo todo este proceso para que acaben apareciendo unos solares con una edificabilidad y que me toquen a mí, claro, la parte que sea. Entonces, yo lo que quiero sacar de este proceso urbanístico es edificabilidad, por eso es tan importante. Las ordenanzas, la ficha urbanística, las delimitaciones del plan parcial, lo que me dan es un máximo. Yo no puedo tener más edificabilidad que esa. La edificabilidad es, en un cierto solar, es lo que voy a poder construir. Si yo en un solar tengo 8.500 metros cuadrados construidos, pues podría hacer viviendas por 8.500 metros. Vamos a poner 85 de 100, si no me equivoco. Bueno, pero además tenemos que cumplir condiciones de retranqueos, de alturas, de porcentaje de ocupación de la parcela, de densidad total del sector. Tenemos que repartirlos entre usos. Hay un manejo de las cesiones de la edificabilidad y tal, que hay que estudiar muy detenidamente y que es parte de lo que empieza a hacer Inmosuelo y que desarrollaremos en vídeos posteriores, porque este asunto no es evidente. Y luego, lo que tenemos que conseguir es comprobar que en esos solares me cabe toda la edificabilidad, porque si no me cabe toda la edificabilidad, como lo que me dicen es un máximo, pues tendré que hacer menos. Y entonces ganaré menos. ¿Qué pasa si no agoto la edificabilidad? Pues que lo que da valor al desarrollo urbanístico, a esas parcelas, es la edificabilidad que se puede hacer sobre ellas. Si en una parcela de 10.000 metros se pueden hacer 1.000 metros de vivienda, ese suelo, vender ese solar es más barato que si se pudieran hacer 5.000. Entonces, la edificabilidad es lo que dota de valor a las parcelas urbanizables. La edificabilidad tiene que poder estar. Entonces, si no me cabe toda la edificabilidad, tengo menos edificabilidad de la que me corresponde y, por lo tanto, el coste de todo el proceso urbanístico es el mismo, pero el beneficio, que son los metros cuadrados edificables, es menor, por lo tanto mis márgenes de beneficio pueden ser menores o incluso perderlos. También, si mi objetivo al final del proceso es vender esos solares y yo me he hecho la idea de que voy a vender en ese solar 10.000 metros, pero no caben más que 8.000, pues lo voy a vender. No me va a quedar más remedio que venderlo más barato. Y además hay otra cosa. Esas viviendas, esto no es muy común el pensarlo, pero es muy importante. Al final del proceso, yo lo que quiero es que haya edificios en los que haya viviendas, o cualquier tipo de terciario, que la gente quiera comprar, y que pueda, pero sobre todo que quiera. Entonces, si yo voy a hacer viviendas de protección pública de 500 metros cuadrados, que no puedo, pero viviendas de 300 metros cuadrados en bloque, en un pueblo cercano a la frontera entre Madrid y Toledo, pues puede que urbanísticamente pueda, pero nadie me va a comprar esa vivienda y el promotor que venga a comprar la parcela va a decir, no, aquí usted me dirá que se puede hacer 5.000 metros. Como yo voy a hacer viviendas de 130, yo
esto lo valoro no sobre 5.000 metros, sino sobre 3.500. Y por lo tanto, esto que usted está queriendo venderme es más barato. Y si usted pensaba que iba a ganar 1.000, pues ahora va a ganar 700. Y entonces a lo mejor resulta que todo este viaje de 7 u 8 años no nos ha servido de nada. Entonces es algo que yo también tengo que comprobar antes. En el momento en el que tengo que comprobar el encaje de la edificabilidad en el sector, en las parcelas, tengo que comprobar la vivienda media que me sale, por ver si es comercialmente compatible o no. Porque si no, tendré que hacer algo, tendré que repensar mis estrategias, hacer propuestas al ayuntamiento o valorar aquello a menos. Tendré pues que... Uno tiene que pensar en el mercado, al final. Esto, el que desarrolla el plan general no tiene por qué pensar en el mercado. El arquitecto que hace el plan parcial y el proyecto de urbanización tampoco piensa en el mercado. El que piensa en el mercado soy yo, que soy el que pongo el dinero y el que quiero obtener parcelas en consecuencia. Y entonces, si todas estas limitaciones de densidad, de viviendas, de retranqueo, de edificabilidad, me llevan a un producto que sea comercialmente viable, pues maravilloso. Ya es solo cuestión de hacer números. Pero si no me llevan a un producto viable, tendré que intentar reajustar esos coeficientes para que sea viable. A lo mejor pidiendo que se aumente la densidad sin aumentar la edificabilidad, modificar los porcentajes de VPO, si se puede, en fin, incluso proponer un cambio radical de uso. Si yo lo que tengo es un sector en el que lo que hay que hacer es 2 millones de metros cuadrados de logística, y en el pueblo de al lado también otros 2 millones, pues puede ser conveniente el ayuntamiento decir, convirtamos esto, cambiemos el uso de esto de terciario de logística a residencial, porque no hay tanta logística en el mundo como para que se me llene la urbanización. Bien, estos son temas que hay que tener en cuenta, porque nuestra perspectiva es la del promotor. Bueno, como concepto final y como resumen, yo me voy a encontrar con un sector que va a tener un suelo bruto, incluyendo los sistemas generales adscritos exteriores que correspondan. Le voy a tener que quitar las cesiones y las dotaciones y voy a obtener una parcela neta, en la cual voy a tener que meter la edificabilidad de cada uso, que viene en principio en metros cuadrados construidos por metros cuadrados de suelo del sector. La suma de todos esos usos pasadas a unidades de aprovechamiento, a UAS, es el aprovechamiento lucrativo. De ese aprovechamiento lucrativo tengo que ceder un porcentaje al ayuntamiento del orden del 10%. Y entonces, para los propietarios nos queda un aprovechamiento neto, que es el aprovechamiento lucrativo, el total que se obtiene, menos el de cesión. Y no debo de olvidar que si estamos en residencial, un porcentaje de la edificabilidad residencial, mínimo un 30%, tiene que dedicarse a vivienda protegida. Y bueno, esto es lo que nos, digamos, aprendo urbanismo en media hora o 3/4. Tenemos que tener estos conceptos claros en mente, porque a partir de aquí es cuando tenemos que valorar, cuantificar y decidir. Pero si no tenemos muy claro lo que es el uso, la unidad de aprovechamiento, el aprovechamiento lucrativo, las cesiones, nos podemos armar unos líos monumentales. Y los líos monumentales es que a lo mejor el proceso tiene un valor un 15% menos del que pensábamos, porque hemos confundido parcela con suelo bruto. Entonces, bueno, estos temas hay que tenerlos muy claritos. Y también, dado que siempre que haya residencial va a haber vivienda protegida, va a haber que aprenderse un poquito qué es esto de la vivienda protegida, cosa que haremos en otros vídeos, porque aquí nos estamos limitando a los conceptos muy básicos del desarrollo urbanístico.